bsoradio.com.ar. Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar. Señoras y señores, bienvenidos a BSO Escucha, esta ramificación de BSO, esta otra cara de nuestro programa quincenal, en donde nosotros hablamos un poco menos, ¿sí? Convocamos a aquellos que creemos que saben un poco más que nosotros, o bastante más que nosotros, nos retiramos un poquito, hacemos preguntas, charlamos e intentamos ampliar la mirada. En algunos casos han sido directores, en otros críticos, en otros pensadores, en otros casos hasta escritores. Y hablando de escritura, hace ya unos meses, yo les diría que cerca de un año en realidad, empezamos a entablar por redes sociales algún tipo de conexión con dos personas que tienen un programa, en realidad ya dos, en el canal de ADTV. Ambos hacen La Última Página y Con el Hilo de Ariadna, dos programas, uno relacionado con la literatura y el otro con la mitología, ¿sí? Y de alguna manera el pensamiento que ellos proponen, la mirada que ellos intentan llevar a sus espectadores, tanto como nosotros hacemos con nuestros oyentes, tiene algunos vínculos con lo que de alguna forma BSO busca hacer con el cine. Así que vamos a hablar con Diego Ortega y Sebastián Porrini. ¿Cómo les va? Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Diego, para nosotros es un gusto. Y un honor también Sí. ser parte de esta sabiduría supuesta que nos atribuís. Miren, esto recién hablábamos fuera del aire sobre cómo habíamos conocido algunos pensamientos de Ángel Fareta y demás. Y lo cierto es que a ustedes yo los descubro casi por haber visto un video de Fareta y por recomendación me apareció el video de ustedes. Ya estamos hablando ustedes están hace 3 años, ¿no? Casi. Este es el cuarto. Este es el cuarto año. El cuarto año, digamos, ¿no? Cuarta temporada. Y bueno, y ahí los fuimos siguiendo en sus distintas versiones. Yo, para arrancar, porque en realidad, para los que nos escuchan, hoy vamos a tener una charla intentando intercambiar entre la sapiencia de nuestros invitados respecto a la literatura, a la filosofía, y lo que nosotros podemos llegar a saber de cine, digamos, ¿no? Entonces, son dos artes, ¿sí? Muy importantes, sobre todo literatura y cine, hay muchos vínculos, pero tratando de pensar un poco el hoy y aquello que tratamos de tratar todo el tiempo, que es el pensamiento tradicional. Lo primero que tenemos que pensar justamente es el origen. ¿Cuáles fueron esas primeras motivaciones? Responde al que quiera, ¿no? Esas primeras motivaciones con respecto a arrancar con La Última Página y decir, bueno, vamos un poco, y por ahí, si no es así, corríjanme, un poco a contrapelo. Sí. Adelante. Bueno, en realidad, a ver, Diego, la idea de La Última Página nació casi como todas las ideas, ¿no? De la nada. Estábamos un poco... Te cuento un poco nuestra historia. Sebastián y yo somos amigos hace 13 años. Él fue mi profesor. Yo me considero un discípulo de Sebastián. Uy, bueno. Y amigo, por supuesto, antes que discípulo, amigo. En la carrera de letras, los dos somos profesores de letras y literatura, lengua y literatura. Y tuve el honor de ser su alumno cuando yo estaba en tercer año, allá por el 2008. Y por supuesto, cuando lo descubrí como profesor de lingüística y de griego, quedé fascinado y a partir de ahí surgió una amistad muy entrañable. Y teníamos una tradición personal, los días jueves,
por la mañana, que yo hacía tiempo para entrar a un colegio, tenía 2 horas muertas entre un colegio y otro, y la casa de Sebastián me quedaba equidistante entre ambos colegios, entonces le decía, ¿estás en tu casa? Bueno, voy a tomar un café. Y ahí empezaron unas charlas, que son básicamente las que tenemos en la última página, con una cámara, digamos, como intermedio, pero fueron ¿cuántos? 6, 7 años de charlas de todo tipo. Ahí fue donde conocí el pensamiento tradicional, ahí fue donde empecé a leer a Guénon, donde empecé a entender que había algo más, que la literatura no se agotaba solamente en los programas. Y el tiempo fue pasando, apareció YouTube, fue el boom de YouTube allá por el año, ¿cuánto? 2012, 2013, claro, adelante. Sí. YouTube empezó a ser como no solamente un espacio donde uno subía el video de un cumpleaños o no sé, el casamiento de fulano, y empezó a haber contenido, ¿no? El concepto de contenido tan común en nuestros días. Y ambos consumíamos contenido de YouTube, hasta que un día Sebastián me dijo, ¿sabes qué, Diego? Vi a 2 tipos que están en una mesa redonda y hablan durante 1 hora sobre temas de religión, filosofía, política. Acá. Es muy simple, me dice, ¿te parece si hacemos lo mismo y lo subimos a YouTube? Y yo lo miré y le dije, estás loco. ¿Qué es eso? ¿Qué es grabarnos, salir en público? No nos va a ver nadie, le dije. ¿Qué es todo eso? Ustedes bastante se exponen, ustedes tienen alumnos. Ya nos exponemos, Sí, ya sí. es una exposición enorme. Bueno, esto fue, ¿cuándo, Seba? En el 2017. 2017. Exactamente. Julio del 2017. A partir de ahí picó el bicho de la idea, no teníamos nombre, no teníamos formato, sabíamos que íbamos a poner una cámara, que en este caso era un celular bastante bueno, por cierto. Teníamos la asociación. Y teníamos, claro, todo esto surge también en el marco de, nosotros formamos parte de una asociación de estudios, se llama Asociación de Estudios Humanísticos, de ahí ADE. Y bueno, veníamos haciendo ya desde el 2013, empezamos con un cine debate, mirá cómo son las cosas. Mira. Sobre la película El Lector, de Stephen Daldry, creo. El Lector. El libro es de Schling. El libro es de Schling, la película es de Stephen Daldry. Bueno, hicimos el cine debate, tuvo un éxito bastante interesante, y ahí empezó la asociación con seminarios, cursos. Sebastián dio un curso de la Divina Comedia que tuvo una convocatoria enorme, y vimos que ahí había un público cautivo que estaba muy interesado en este tipo de temas. Y lo del canal de YouTube surgió así, como te estaba contando, de una idea, de una inspiración. Nos tomamos 6 meses para producirlo. Producir significa averiguar qué cornos necesitamos para YouTube, bueno, que era el tema del audio. Que era un micrófono. Que era un micrófono, que era hacer streaming, todas esas cuestiones que, bueno, con el tiempo uno se va haciendo, mirando, copiando, entre comillas, otros contenidos. Y teníamos una certeza clara. La primera certeza era poner la cámara a grabar y que salga lo que salga sin cortar. Sin cortar. Mira. Sin cortar. Mirá. Así salió el primer programa, que fueron 40 minutos, con un enfoque pésimo de la cámara inclinada, muy bien iluminado, por cierto, porque lo grabamos al mediodía y teníamos luz de frente, así que estaba muy bien. Y grabamos el audio con un celular externo, luego el arte de la edición hizo el resto. A Dios gracias, mi hermano es productor de radio y televisión, audiovisual, digamos, y me dio algunos rudimentos para manejar el Adobe, que al día de hoy sigue siendo mi segunda casa, el Adobe que tenía. Una edición muy rústica, ¿no? Bueno, y ahí empezó la última página. Empezó con un programita de 40 minutos, después grabamos 2 más, ha sido un tirón, el de Mujica, Hugo Mujica y el de Samantha Schweblin, y uno de Mito y Tragedia, creo. Y lo teníamos ahí en el congelador. Esto fue en febrero del 2018, hasta que finalmente, después de dar muchas vueltas con la edición, salió el primer programa de la última página el 1 de abril del 2018. Y fue un camino de ida. Así nació la última página, y con el tiempo, con el decurso de los programas, fue aumentando la soltura. Quienes ven el primer programa, a ver que estamos duros, sí, ¿no? parecemos. Es el famoso, el miedo atávico, ¿no? De estar ahí como, bueno, ¿qué va a pasar, no? Fue cobrando forma. Seba, ¿vos querés? No, pues sí, lo contaste perfectamente, sí, fue así. Yo, lo único que puedo agregar, Diego, es que yo tengo menos grabación que, no sé, que un troglodita. Usted es un hombre de libros, Porrini. Sí, yo soy de la edad del papel. Como viste que dicen la edad de piedra, bueno, yo soy de la edad del papel. Claro. Entonces, cuando le dije a Diego, fue un poco una caradurez de parte mía, porque iba a tener que hacer todo. Aparte, soy un inútil desde el punto de vista tecnológico, con lo cual,
Diego averiguó todo y me dice, ¿podemos hacerlo así? Yo digo, yo me siento y hablo, nada más, no puedo hacer otra cosa. Claro. Pero bueno. Y otra cosa importante que me parece fundamental para este tipo de cuestiones. Vos dijiste, Diego, algo muy interesante que es a contrapelo. La última página, en principio, bueno, el nombre también surgió así, no me acuerdo ya ni cuándo ni cómo, pero la idea de iba a llamarse Pipas al Acecho, en el humo de las pipas, no sé, bueno, los dos fumamos. Las pipas al acecho. No iba a tener mucho éxito porque era un nombre bastante... En este estado de situación yo no sé, profesor. No sé, todo es posible. Todo es posible en los caminos del Señor. La idea es, vamos a hablar de literatura, bueno, usemos el campo semántico de la lectura, de los libros, ¿no? Y la idea de la última página, de hecho lo decimos en el primer programa, es que la idea nuestra es que cuando uno llega al final de una lectura, nunca se clausura esa lectura, sino que al contrario, es la invitación a volver a la primera página, volver a otro, o continuar por otros caminos. Salvo que el libro sea muy malo. Salvo que sea muy malo. Claro, Si de ser así no llegamos ni a la mitad. Ni a la última página. Ahí el consejo borgiano ahí, ¿no? Si no le gusta, cerrarlo y otra cosa. Sí, exacto. Y surgió así, ¿no? La última página, bueno, y esto del contrapelo que bien decís, empezó a darse de una manera casi automática, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que de pronto dijimos, ¿a cuánto nos pueden ver? 50 personas, siempre, entre amigos, colegas, familia, por supuesto. Los primeros que se suscribieron fueron mi hermano, claro, sí. mi mamá, Claro. no sé, Sí. amigos. Empezamos a hacer circular el video en privado, tuvo muy buenas repercusiones, hicimos caso de las críticas que nos hicieron, del enfoque de la cámara, por ahí de no estar tan duros. Y bueno, creo que a los 20, 30 programas encontramos el camino. Y tenemos dos principios: no cortar, salvo que haya problemas de fuerza mayor, una interrupción involuntaria, y dejar que fluya. En principio eran 30 minutos, porque el celular que teníamos tenía memoria solo para grabar 33 minutos, con lo cual teníamos un cronómetro, y cuando promediábamos los 30, hacíamos algún gesto como... ¡Gracias! Gracias, listo, terminó. Después, bueno, con el tiempo, el año pasado, al estar en la virtualidad y al grabar por otros medios, como es plataformas digitales, no teníamos tiempo límite. Claro. Y ahí empezamos como a decir, bueno, larguemos. Y se fueron a programas se fue de una dando, hora. claro. Sí. Y ahora tenemos un dispositivo nuevo, un poquito mejor que el anterior en cuanto a cantidad de memoria, y por eso extendimos el tiempo a 1 hora, hora 10 de programa, sin cortes. Claro. Y ahí es donde entendimos que era esto que vos dijiste del contrapelo. El total anti-youtubismo de no cortar cada 5 segundos con la edición, ¿no? Que todo es edición, ¿no? Hoy sí, montaje y edición. Entonces, miren, bueno, yo no los quiero angustiar, pero yo soy montajista. Imagínense en el mundo que vivo. Claro. Sí, totalmente. Corte. Para hacer 30 minutos de video tenés que hacer 50 tomas más o menos. Bueno, claro. Nosotros somos un poco más sin red. Tenemos, por supuesto, más o menos un parámetro, una preproducción. Sí, fijamos el libro y el autor. Y el tema, en todo caso. Pero escúchenme, por ahí, no sé, por ahí Sebastián me puede responder o se combinan entre los dos, pero me parece que hay algo ahí de esto de ir a contrapelo. Yo no sé qué les pasa a ustedes, a nosotros nos pasa algo similar. Nosotros, imagínense que de repente estamos hablando de una película de Carl Dreyer del año 30, digamos, Claro, ¿no? Claro. Tal vez nosotros también hicimos esta idea de combinar con algunas películas actuales, bien actuales, que nos pasa en la mayoría de los casos, que es como que terminamos casi puteando, digamos, ¿no? Por una cuestión casi... No, bueno, no insultamos por una cuestión de bueno, a veces sí, pero de ser un poco caballeroso, pero Suelto del cuerpo. pero de extendernos en el tiempo lo que sea necesario, digamos, ¿no? Lo fuimos midiendo y también viéndonos y escuchándonos un poco a nosotros mismos que estamos diciendo. Pero me parece que, y también pensándolo un poco porque nos ha pasado a nosotros, hay un costado que tiene que ver, pongámosle esta palabra, de goce por estar en ese lugar, de tratar de estar a contrapelo, pero no hay un lugar inquieto sabiendo en el estado de situación que no es de ahora, digamos, ¿no? Desde hace un tiempo largo, pero en el donde, bueno, ustedes tienen una buena repercusión, digamos, ¿no? Pero en donde hay que estar como insistiendo, como que es, en términos de Coppola sería que el mal se escurre entre las manos, digamos, ¿no? Todo el tiempo. Sí, qué bueno, claro. Sí, nosotros... Mira, Diego, por una parte fue así, fue un poco natural, ¿no? Nos obligó el tema del
del Zoom. El Zoom nos dio un poquito más de aire. Imagínate que teníamos media hora nada más, así que había que correr, ¿no? En algunos casos decíamos, ¿cómo hacemos? Hicimos, no sé si los primeros programas habrás visto, hay temas que los hicimos en 2, porque decíamos parte 1, parte 2, porque era demasiado, ¿no? Y la gente que nos escribía, que dure más, que dure más, que dure más, bueno, no había forma. Entonces, cuando vino lo del Zoom y se liberó esa imposición, bueno, nos soltamos un poco más, se pudo hacer. Y por otra parte, el hecho de que nos dimos cuenta de que casi había que moverse como cuando damos clases. Yo soy muy histriónico dando clases, aunque parezca muy formal, él me ha tenido. Hago cosas porque sé que cómo atraigo a gente para que le guste la gramática, ¿no? Claro. Entonces tengo que tener una cierta gracia si bien me pongo muy serio con ciertas cosas, en otras hago medio el payaso, y entonces me soltaba un poco. Y eso dije, tengo que hacer también en el programa a veces, porque si no uno está duro, formal, qué sé yo, y empezar a soltar un poco lo que es el punto de vista, que era esto que vos decís. Estamos acostumbrados a ver que los programas sobre libros, por decirlo de una manera, son todos tan correctamente políticos, ¿no? Tan así, tan pulcros. Y de reseña, ¿no? En muchos casos. De reseñas, claro. Que de pronto cuando empezamos a hablar de ciertos autores, que la gente nos decía no lo conocía. Me acuerdo del 4.º programa, creo que fue Guénon, claro, fue una cosa que nadie sabía quién cuernos era, salvo un grupo de iniciados. Y entonces dijimos, bueno, hay que empezar a poner un poco la mirada en ese sentido. Y ahí fue un plus, ¿no? Otra libertad que nos dimos. Bueno, ahora ya estamos más sueltos, ¿no? Ahora, a nosotros nos pasa muy seguido que tenemos que estar batallando contra por eso un neologismo, ¿no? Reseñismo. Sí. Nosotros nos damos cuenta que hay una buena porción, en nuestro caso, de podcast, que tienen muchísimo más alcance por ser justamente del estilo de reseña y de gusto. Entiéndase por gusto, es como si yo vengo acá y les digo, miren, profes, miren, qué sé yo, alguna estupidez, no sé, Avengers porque me encantó, ¿no? Claro. Y ya, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacer la diferencia, no? Por lo menos para nosotros siempre es como estar buscando a ver con qué paso seguir o qué plus dar, como decía vos, Sebastián, recién. No sé ustedes, digamos, cómo batallar con eso. Digo, la literatura encima es... Diego, te dejo. Mira, Diego, creo que hay dos extremos. Uno es el youtuber, ¿no? El youtuber tradicional. No tengo nada, yo miro a los booktubers porque a veces, ¿sabes qué me sirve? No leí tal autor y escucho y digo, a ver, qué sé yo, para saber un poquito la historia, el argumento. Entonces, en 5 minutos dice tal y tal cosa. Digo, ¿me interesa o no me interesa? Claro. Sobre todo de autores contemporáneos, que a veces uno no tiene la posibilidad de leerlos todos. Entonces digo, me interesa, voy por este lado. Y el otro extremo es el de las reseñas de los diarios. Yo no sé si vos lees suplementos culturales. Los suplementos culturales. Los abandoné. Perfecto. Lo bien que haces. Yo compraba un diario que después dejé de comprarlo y cambié por otro los domingos. Es un diario que tiene un número en la tapa. Sí, claro. Compraba ese diario porque me parecía que el suplemento era un poquitito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más osado en ciertas cosas. Y en determinado momento me di cuenta que en la página 2, suponete, había un libro de Diego Cirulo que lo reseñaba Sebastián Porrini. Wow. Y en la página 4 había un libro de Sebastián Porrini que lo reseñaba Diego Cirulo. Claro. Entonces yo digo, a ver, somos todos estúpidos, no sé. Y por otra parte, en un lenguaje tan críptico, ¿viste? En el sentido de un lenguaje que es de 2 o 3 tipos que fueron alumnos de un mismo profesor en la Universidad de Buenos Aires, porque es así, literalmente. En la carrera de comunicación. En la carrera de comunicación social, que repiten lo mismo, repiten. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Para quién escribe? Y hoy en día que leo otro diario que es igual, es lo mismo, leo un diario que habla de una postura del cuerpo, ¿sí? Más exactamente, tiene ese título. Vos te fijas, claro, no está de frente, ¿no? Sino, al sesgo. Al sesgo, digamos, exactamente.
Pues, yo siempre le comento a Diego, lo sigo leyendo porque me entretiene el suplemento cultural en el sentido de la cantidad de sandeces Claro. y de un lenguaje que, viste, yo ayer mirá una crítica, ¿no? Ayer estaba en un café, por supuesto siempre son café ¿no? en el microlombo, y estaba tomando, y entonces se sentó en la otra mesa el autor, ¿no? Y ahí pensé, qué sé yo, y entonces en su descriptivismo homeopático psicótico, yo dije, ya está, no entendí nada. Claro. ¿No? Es decir, eso, o sea, teníamos que estar en el medio, porque no confundir profundidad con hermetismo, Claro. mal entendido, ¿no? Claro. Poder llegar con profundidad sin necesidad de ser un booktuber, ni la necesidad de ser esa crítica melosa. Sí, o esa cosa barroca inentendible. Exactamente, Sí. claro. Yo quisiera añadir a esto que decías, Diego, y por supuesto comparto lo que dice Sebastián, uno consume, ¿no? Todo tipo de contenido, vuelvo a la idea de contenido, ¿no? Pero esto del reseñismo que decías recién, me parece que tiene también un dejo de gustocracia, ¿no? Vamos a inventar palabras, ¿no? Me gustó, bueno. No me gustó, porque, bueno, fenómeno, te gustó porque te llevó a un recuerdo de la infancia. Bueno, no interesa. O sea, el concepto de crítica, y acá nos metemos por ahí en un terreno un poco más complejo, porque, por supuesto, vos como especialista en cine, nosotros como lectores y profesores de literatura, en algún momento de nuestra formación, por obligación o por decantación, tuvimos que leer el concepto de crítica, crítica de cine, crítica literaria, etc. Si pensamos la crítica desde un punto de vista mucho más profundo, la crítica no se puede sostener solamente en la subjetividad del crítico y en la gustocracia del crítico, porque ahí se convierte simple y llanamente en algo vacío de contenido, valga decirlo. Claro. La crítica, y siguiendo a Ángel Fareta, ¿no? La crítica y la teoría aparece cuando uno dice, bueno, esto me gustó, esto no me gustó. ¿Por qué me gustó? ¿Qué me gustó? ¿Cómo llegué a entender que eso me movió del lugar común y me llevó a releer el libro o a volver a ver la película 5 o 6 veces o detenerme en una escena, en un plano, en una... Y después uno va adquiriendo ya otro tipo de herramientas para leer. Nosotros como docentes, tanto Sebastián como yo, impulsamos muchísimo, ambos trabajamos en el nivel superior, además del secundario, y ya en el nivel superior uno da por sentado que está frente a potenciales lectores competentes y empieza a poner en juego estas cuestiones. E inclusive en ese lugar a veces las monografías de los estudiantes caen en esto de, bueno, la novela, no sé, Crónica de una muerte anunciada trata de un hombre que sabemos que va a morir, bueno, y está enmarcada en el realismo mágico. El realismo mágico, volvemos al mismo lugar. Y no hay una mirada un poquito más profunda. ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué es lo que, algo que estoy diciendo últimamente en las clases es, pasale la mano al texto y detenete en las asperezas, ¿no? Esa cuestión de por qué hay algo ahí el relieve, ¿no? Esa textura, ¿por qué hay algo ahí que te interesa? Y ahí es donde empieza la crítica, no solamente en el gusto. Ahora, ¿a ustedes no les parece que en este mundo de la cantidad y de la inmediatez, la pregunta del por qué casi que es igual a, vamos a ponerlo en términos de la esquina, vueltero? ¿No? Deja de darle vueltas, ¿te gustó o no te gustó? Dale, pasa otra cosa, ¿no? En nuestro caso es el mundo Netflix, el mundo del consumo veloz, digamos, ¿no? Sí. Me pasó hace muy poquito viendo un documental muy bueno sobre María Estela Martínez de Perón, Mira. que la mira desde un costado fantasmal, como si fuese el reflejo de Eva, una cosa muy interesante, que hice una reseña y una aplicación que se llama Letterboxd, Sí, que tiene como base las estrellitas, que yo las odio, pero lo tomo como si fuese un blog de notas, ¿no? Ahí anoto y escribo lo que uno puede escribir, digamos, ¿no? Creo que se nos da más la palabra oral que la escrita en este caso. Y me responde una persona y me dice, esto parece más un pensamiento suyo sobre lo que ve del peronismo a partir de lo que vio de la película que lo que vio de la película. Y yo me quedé, porque es como... ¿Y qué voy a hacer, compañero? lo que voy a hacer es justamente que la película me haga pensar, digamos, claro, ¿no? Totalmente. O sea, sentir y pensar, digamos. Claro. En este caso es un caso muy concreto, digamos, coyuntural, bla, 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 bla. Pero a usted, no sé a ustedes qué les pasa. Yo, ahora que ustedes nombraban el nivel superior, yo tengo la suerte también de dar clases en nivel superior.
Y a mí me pasa que intentar volver al porqué, y volver al porqué, pero no en una cosa onanista, digamos, ¿no? Sino en el porqué en términos de vínculo con eso que uno está leyendo y empezar a encontrar símbolos, pensamientos, conexiones, ¿no? Lo que se dice ahora como el pensamiento crítico, y que de repente cueste del otro lado traccionar. Me imagino, no sé qué ven ustedes en la literatura, pero tiene que ver un poco con esta avidez de novedades o con lo poco que podemos retener hoy, porque también es eso, ¿no? Claro. Ahí, sí. Vos hablaste, tomo yo ahora la palabra Sí. brevemente, vos hablaste de la inmediatez, ¿no? Y estamos un poco... Hay dos palabras que a mí me suenan, me resuenan siempre que hablamos de estos temas, ¿no? Es el streaming, Claro. el concepto de streaming, Ujú. que viene del inglés, ¿no? El curso de agua, el Ujú. stream en inglés significa curso de agua, El fluir, claro. el fluir, y el mainstream, ¿no? El flujo principal. Sí. Y llega un momento en el que ese porqué, como bien dijiste, es onanista porque lo que pega bien una vez, tiene que pegar bien 10 veces. Entonces, ¿con qué te encontrás? Con una hiperinflación de algo que funcionó en su momento y que se repite sin tregua y sin solución de continuidad en contenidos que vuelven al mismo esquema. Uno podría resumir rápidamente el esquema de las, vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de cualquier plataforma, ¿no? De lo que funciona, ¿no? Ahora estamos con el boom de el superhéroe humanizado, Ujú. ¿no? The Boys, bueno, las incontables películas de Marvel, que ustedes han hecho unas críticas muy interesantes en los vivos de Instagram que vimos el año pasado, también le han dedicado un espacio. Ahora esta imbecilidad desde mi punto de vista, que es decir, bueno, vimos una película de DC en la versión de Joss Whedon, pero como no gustó, hay que ver la película como la hizo el director original, ¿no? El Kurt Snyder. Bueno, volvió la gustocracia. Y ahí Claro. o sea, ganó la partida la gustocracia, ganó el mainstream. No, queremos ver qué sé yo, la verdadera forma de la película. Y lo que importa, ¿sabés lo que he visto sin cansándome, por supuesto? Cantidad ingente de youtubers que ponen a dos pantallas, ¿no? Comparando. Bueno, esta escena la filmó Joss Whedon de esta manera y así la filmó Snyder, Sí, señor. y cambió la iluminación porque es un tono más oscuro. Dale, decime algo más. Ujú. No hay nada más allí que solamente ver que una película dura 2 horas y la otra dura 2:30 porque tuvieron que regrabar escena. Y la otra cuestión, che, qué mal que le editaron el bigote a Henry Henry Cavill. Cavill. No, Pero si eso es el concepto de análisis y crítica estética, estamos en el horno. claro. Digo, un bigote mal editado. Claro. Entonces, en la literatura creo que pasa exactamente lo mismo. Y yo agregaría aquí una palabra, que es la coyuntura. Tiene que ser coyuntural, tiene que hablar de temas coyunturales para que tenga, entre comillas, éxito y pegada, y además tiene que ser políticamente correcta, ¿no? Entonces de pronto surgen fenómenos como, y lo voy a decir sin ambajes, no sé, las aventuras de la China Iron. Está Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? Es una reescritura del Martín Fierro en clave feminista, ¿no? Dicho así en general. Y ahí caemos en un problema, porque hacer esa operación no es una operación de lectura o relectura sobre el texto original de Hernández, sobre el Martín Fierro, sino que es directamente una mirada sesgada de lo que se leyó de Martín Fierro y ponerlo en la voz, qué sé yo, esta China Iron, desde el punto de vista de la China Iron aparte, no es la China Hierro o Fierro, es la China Iron, es claramente una operación, una apuesta, ¿cómo se dice? Una performance, es performático. Claro, no es, Terminás de leer eso. no está más cerca de la pose que de la postura. Eso, es la pose. Perdón, Seba. No, perfecto. Creo que tiene que ver con eso. Sí. ¿Y qué es lo que te lleva a pensar de eso? Te conduce a un pensamiento único y absoluto. Siendo que si lees el texto original, o sea, desde su punto de vista concreto, que es el Martín Fierro en sus dos partes, no hay un solo punto de vista. Independientemente de que la crítica se haya devanado los sesos para justificar que es un texto, no sé, crítico de la realidad social del gaucho en el siglo XIX y tal. Pero nadie habla de la masonería, del tratado de masonería que es en la segunda parte, por ejemplo. ¿Por qué no se habla de eso? Porque no se ve, porque
no conviene, claro. porque es políticamente incorrecto, porque Obvio. parece ser que los masones lo único que hacen es, no sé, ponerse túnicas y sacrificar bebés en templos de la ciudad de Buenos Aires. Y no es así. Pasa por ese lado, un poco, ¿no? El otro tema que vos nombraste, Diego, y avalando lo que dice aquí mi amigo, para no decirle Diego, ¿no? Diego. Yo no les aclaré, pero yo me llamo Diego Sebastián, por las dudas. Bueno, ahí está. Cerremos todo. Cortamos acá. Claro. Vos sos la suma de estas dos desgracias, claro. No, es que no. Y pensaba que si estaban los dos nombres juntos chocaba y explotaba, así que esto quedó. Esto quedó. Genial. Bueno, entonces, vos decías algo interesante que era lo de los institutos de formación o de formación. Que hay una particularidad. Vos fíjate que yo hablo del área de letras porque de los demás no sé. Yo trabajo en letras y en filosofía, pero lo que puedo observar es que en las dos carreras se achica el contenido. ¿Qué quiero decirte? Que lo que eran las materias específicas, las literaturas, las lingüísticas, todo lo que tiene que ver con la crítica, todo lo que tiene que ver con propiamente la gramática, la fuerza de la historia del estilo, etcétera, etcétera. Esas materias van perdiendo lugar para llenarse primero de materias pedagógicas que no sirven para nada, porque, o sea, la educación no es una ciencia, es un arte, entonces casi que es una artesanía, ¿no? No es una cosa, una combinatoria de números. Y en segundo lugar, Diego, que esto es lo que preocupa, una formación que va hacia, por eso retomo lo que le decía Diego, hacia lo coyuntural. Es decir, tenés que leer, pero literal, tenés que leer estas novelas que están ahora de moda, o estos textos, y no sabes una palabra de los clásicos, nada. Te cuento que en la provincia de Buenos Aires acaba de cerrarse hace un año las materias latín y griego, con lo cual la gente no va a volver a leer la Eneida, la Ilíada, no sé, lo que vos quieras. Depende mucho del profesor. Hay profesores que deciden asumirlo, aunque la materia se llame Plastilina 1. Dicen, bueno, estos tipos tienen que saber lo que es la Ilíada. Pero en general vamos hacia un empobrecimiento. Y ese empobrecimiento del contenido, que es el empobrecimiento en relación con lo que verdaderamente interesa, está dirigido, no es inocente, está muy dirigido. Está dirigido por un principio, ustedes nombraron dos y yo los comparto, yo nombro el tercero, que es el mercado. Claro. Es decir, si vos generás un premio que está dirigido por una señora que se dedica a un tipo de literatura y el premio lo da ella, y evidentemente el premio va para ese lado y gana un amigo de ella, que es lo que pasó el año pasado con el Premio Nacional. Sí, en los festivales de cine es igual. Claro. El premiacionismo. Es también. Claro. La cultura del premio. También. Claro. Porque se genera detrás de eso todo un mercado que, hablando de Thomas Bernhard, que fue el último que tomamos, nos sirvió muchísimo también para reflexionar sobre el tema, ya que ¿qué pasa con los premios? Yo genero un premio y obviamente, bueno, voy a entregar un premio a la crítica de cine y uno a la docencia, y entonces te lo doy a vos y a vos. Es una falta de respeto. Claro. Y aparte no tiene ninguna seriedad. Y en ese sentido todo es así. Nada tiene seriedad. Diego, para cerrar, lo último. Hemos ido con Dieguito, a congresos y demás, un seminario y demás, y nosotros poníamos y citábamos, ponele a Karl Kerenji, no sé, a Titus Burger, y todo el mundo terminaba y se acercaba. ¿Quiénes son? Con el papel en la mano, ¿viste? Anotando mal el nombre. Perdón, la pregunta es, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? ¿Profesionales les hacían esas preguntas? No solo profesionales, gente que da cátedra en la universidad, que me preguntaba quién era, no sé, Karl Kerenji. Entonces vos te pegás un tiro y decís, ¿en qué te especializaste? Porque no estoy hablando de oncología, que no tengo la menor idea, Claro. sino estoy hablando de literatura, Claro. y sos profesor de literatura. Claro. Pasa un poco también esto que dijiste al principio, ¿no? Es eso de ir a contrapelo, y lo dijimos en el primer programa de La Última Página, la lectura otra, ¿no? Jugando con la, ¿cómo se dice? Con la colocación del adjetivo, ¿no? No es la otra lectura, es la lectura otra, ¿no? La que está por fuera de los parámetros académicos, canónicos, preestablecidos, etc. Hace 2 semanas, creo, nos hicieron una entrevista, un muchacho muy interesante también,
¿cómo se llama? Guillermo Mas, Guillermo de Mas, España. del canal Puro Puro Vicio, Vicio, una persona realmente interesante, que tendrá 25 años, sí, como mucho. jovencísimo. Y nos decía esto, ¿no? Él está estudiando literatura, creo, en España, y en una materia, creo que era antropología o algo así, no me acuerdo ya, se planteó la lectura de mitología, ¿no? Desde el punto de vista de Lévi-Strauss. Entonces él preguntó, inocentemente, si en esa cátedra se iba a leer a Mircea Eliade. Digo, si vamos a hablar de mitología, claro, y de análisis del mito, claro, digo, se va a leer, y el profesor, casi con un acto de censura manifiesta, le dijo, no, ese tipo de lecturas no, porque son, no me acuerdo qué le dijo. Es un fascista. Es un fascista, le dijo respecto a Mircea Eliade. Claro, entonces... Mircea Eliade, claro. Uno entiende que ahí hay una obturación de la otredad, lo que circula por fuera de los márgenes, lo que circula por fuera del canon, porque lo ven como algo, si se quiere, peligroso para las ideas preestablecidas se viene abajo, que se quieren empaquetar. Porque no responden a la coyuntura, responden a algo perenne, a algo que hace siglos que está ahí, que en este caso es la tradición, que en este caso es la idea del mito y el simbolismo, toda una serie de cuestiones que tanto ustedes como nosotros seguimos machacando para que se recupere, ¿no? Sí, exacto. Yo tenía la sensación, ustedes alguna vez lo han mencionado, digamos, ¿no? Hablando un poco esto de lo coyuntural y un poco, no nombramos todavía la palabra sistema porque queda muy de los 60. Pero yo descubrí, no hace tantos años, 7 años, a Luna Bomber, sus textos, ¿no? A Theodor Kaczynski. Sí. Y bueno, ahora ya no me canso de en todos lados donde puedo, sobre todo en El truco más grande del sistema, que es un texto increíble, por ahí estoy diciendo mal el título, en donde él dice, mirá, a esta altura del partido, cuando vos decís voy a hacer la revolución, el sistema ya sabe que vos vas a hacer la revolución, por ende dentro de 2 meses vos vas a hacer el sistema y va a venir otro, disculpen el francés, otro boludo a decir, vengo a hacer la revolución y así vamos a estar hasta el fin de los tiempos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro camino? Digamos, ¿no? Porque se sigue hablando todavía hoy de estos pasos de revolución que a veces parecen recordar a esos viejas exclamaciones hippies de los años 60, digamos, ¿no? Claro. Bueno, exacto. Vos ahí tenés Juan Gómez Dávila. Bueno, justamente, mira, estamos preparando un programa sobre Nicolás Gómez Dávila, que es un pensador colombiano que falleció hace ya unos 30 años. Este hombre no enseñaba en la universidad ni nada, a pesar de que lo convocaban de cuánta universidad había, y él decía, no, esto no sirve, yo soy quiero reflexionar yo y punto, no lo necesitaba por otra parte. Y este buen señor revitalizó la desagradable palabra, entre comillas, ¿no? La desagradable palabra reaccionario. Claro, porque vos te imaginás un reaccionario, te imaginás un tipo con un bigotito, qué sé yo, con una mano alzada, te imaginás a todos estos salames de la ultraderecha que son los libertarios. Quitaste la serpiente. Exacto, todo ese caldo gordo del mismo sistema, sí. ¿No? Y demás. Y Gómez Dávila lo dice muy claramente. Es decir, es reacción frente al progresismo, que es una reacción, o sea, de este lado están los reaccionarios, de aquel lado están los progresistas, en el sentido de no confiamos en el progreso. El progreso que nos han vendido es una falsedad. Claro. Y por otra parte, la mejor política que se puede seguir, no desde el punto de vista de lo ideológico, sino desde el punto de vista de una postura de vida, es una reacción de desconfianza ante eso, claro, para confiar realmente en lo que es el saber más antiguo de la historia de la humanidad, que es el saber simbólico, que es el saber de la filosofía perenne, etcétera, etcétera. Claro, cuando uno dice esto, dice, seguro que vos, no sé, votás al partido nazi fascista, que yo ni loco. Ni po nazi, fasi, falanjo, peronista. Claro, claro. ¿Sos de derecha? Y en realidad, yo siempre lo digo, la derecha y la izquierda son funcionales, pero por favor. Entonces me dicen que soy anarquista. Digo, bueno, si te gusta. Si querés, ponele un título, claro, ¿no? Yo por eso digo, viste, lo habrás escuchado, yo digo que soy monárquico, sí, y lo soy, ¿sí? Pero lo soy en el sentido más medieval del término. Es decir, para mí el monarca es el representante, el ungido para unirnos con la trascendencia, punto. Que después el tipo se vuelva loco, ese es otro problema, ¿sí? Pero
por supuesto que esa trascendencia, aunque sea el símbolo de esa trascendencia, es algo que sigo defendiendo. Bueno, eso me hace un anacrónico total y me encanta porque les digo, bueno, sí, sigan tan felices con esto. Veamos, el manifiesto de una bomber es una joya. Sí. A mí a veces me miran de costado como diciendo, este tipo ¿y dónde está en Al Qaeda, digamos, ¿no? No, claro, y yo no. le digo, igual quédese tranquilo que Kaczynski está preso, o creo que no sé si ya murió. Claro. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que está diciendo el tipo. Después es el famoso exceso, digamos, ¿no? El tipo tomó una acción, digamos, por mano propia, por decir, y ahí podemos empezar a discutir. Pero Kaczynski lo primero que hace es decir, che, te están mintiendo por todos lados, digamos, ¿no? Sí. Y hasta vos mismo te metís, porque muchas veces esto de echarle la culpa a la estructura o al sistema, es como que uno mismo se excluyese, por lo tanto es partícipe del individualismo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Claro. Y yo pensaba en términos de, ustedes hablan mucho de la trascendencia, digamos, ¿no? Sí. Como hoy hay un facilismo de palabra para cualquier cosa, digamos, ¿no? Pero hablar de trascender es como hablar directamente de religión. Uh-huh. Y la verdad es que, yo por lo menos como yo lo aplico es trascender entendiendo que yo soy una parte de una estructura mucho más grande. Totalmente. Ponele el nombre que quieras desde el lugar del mundo que mires, digamos, ¿no? Seguro. Mira, justamente hoy a la mañana, porque con Sebastián vamos a hacer una pequeña confesión de partes. Hasta el año pasado el señor Sebastián Porrini no conocía lo que era el WhatsApp, básicamente. ¿No? Él se manejaba tenía un Nokia 1100 y manejaba mensaje de texto. Sí. Cuando Porrini entró sigo mandando cartas. Sí. Cuando Porrini entró al mundo WhatsApp, entró al mundo del audio, básicamente. Totalmente. Entonces, la mayoría de nuestros intercambios son por audio y bueno. Que duran minutos. 3, 5, 10 minutos. Claro. Y hoy hablábamos porque estamos, insisto, ¿no? Ahora ya estamos más organizados y tenemos por lo menos 5 o 6 programas en preproducción con un orden. Sobre todo también porque vamos a desmitificar otra cosa. La gente nos pide, imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo. Mito es verdad. Perdón, disculpe. Vamos a desmontar la falacia de que tenemos tiempo para leer todo lo que nos piden. Hay gente que nos dice, un programa sobre fulano, un programa sobre celano, un programa sobre... Y tampoco es que leímos todo lo que nos piden. Leímos una buena porción de cosas interesantes y nos queda otra porción enorme. Entonces, nos estamos ordenando con la preproducción y hablábamos justamente por audio hoy. Estamos preparando un programa sobre cristianismo, ¿no? Como tradición. Entonces, la palabra fue, ojo, no confundir el cristianismo como militancia, no confundirlo solo como una religión, como ideología. Hablemos de tradición. Y ahí es donde nos metemos en un problema difícil de entender porque se confunde tradición con conservadurismo. Claro. ¿No? Entonces, son tradicionalistas, bueno, entonces tenemos que salir con un pañuelo al cuello, una boina, una guitarra y cantar Samba de mi Esperanza, más o menos. No es eso. Es folclore. ¿No? Entonces, cuando vos decís la trascendencia y has hecho una definición muy interesante, si yo entiendo la trascendencia en tanto que entiendo que soy apenas una parte muy pequeña de algo mucho más grande, que es, como dice Sebastián acá presente, tiene 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión racional y una dimensión suprarracional. Y la tercera que mejor no tocarla. Infrarracional claro. o inconsciente, como le gusta decir ahora también a la escuela psicoanalítica, que no hay otra escuela en psicología acá en Argentina, ¿no? Pero esa conciencia suprarracional nos hace entender que independientemente de la fe o de la religión o de la tradición que uno elija profesar, hay algo más, hay una otra parte, la otra parte, citando a Alfred Kubin, que está ahí, que se ha perdido, que se ha perdido o que ha desaparecido, y esa trascendencia es tratar de recuperar simbólicamente, estéticamente, aquello que ya no está, pero que estuvo. Como decimos en nuestro libro, cuando los dioses habitaban la tierra, el hombre, el ser humano, el hombre mítico, entendía una parte, y aquello que no entendía, porque operaba en una instancia suprarracional, lo convirtió en mitología. Claro. Tuvo que ponerlo en palabras, digamos, ¿no? También. Tuvo que ponerlo, y qué palabras, porque ahí también nace de consuno, ¿no? Claro. La poesía. Claro. La poesía como lenguaje mítico
van de la mano, es casi, son concomitantes en ese sentido. Totalmente. Ustedes saben, profes, que yo con alumnos, en el caso del audiovisual, arranco sobre todo cuando empiezan los cursos, yo trabajo mucho con el tema del encuadre, que les digo, miren, hay un problema, digamos, de por sí, no podemos abarcar todo, ¿no? No, Claro. La totalidad nos es vedada. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos un encuadre o un dibujo o una pintura, si tenemos el don o tenemos la práctica, estamos haciendo un atisbo, ¿no? Apenitas. Y encima es una simulación de eso, ¿no? Porque en realidad el encuadre es una nueva totalidad, pero siempre hay que acordarse que queda mucho afuera, digamos, ¿no? Y que siempre hay algo que no se excede, digamos. Y eso puede ir al terreno simbólico, como puede ir, digo, al terreno más de lo sensible del día a día, digamos, ¿no? Pero esa idea de que el mundo empezó cuando yo nací, fruto del progresismo, ¿no? Fruto del progresismo. Yo digo, bueno, qué bueno, yo nací en el 79. ¿Qué pasó en el 79? Se estrenó Apocalipsis Now. Bárbaro, soy un capo, ¿no? Yo digo, sí, está bien, pero digo, entender por lo menos que las generaciones, para poner un contexto, las generaciones que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, ya es otra cosa, digamos, ¿no? Total, Claro. ni hablar, digo, antes también, pero digo, lo que se transformó en lo que soy, no mirar un poco, no entender un poco, cada vez nos empobrece más, digamos, y nos lleva a ese camino de inmediatez. Y yo no sé si esto es una duda, yo creo que por ahí ustedes tienen alguna otra herramienta como para poder hablar del concepto, pero esta idea de como a veces es un tanto angustiante o un tanto complejo acercarse a esas preguntas o hacer esas preguntas, mejor no pregunto y me quedo acá adentro. Claro. Bueno, sí, sin duda, sin duda. Eso es una reacción, justamente, Diego. Que, mira, yo pensaba lo siguiente, recién mientras vos comentabas esto y lo que decía Diego del simbolismo, cómo se tuvo que poner en palabras en un momento para... Bien, creo que ahí nace la poesía, no me cabe duda, es lo que dice Robert Graves, ¿no? También en La diosa blanca. Y ¿sabés qué? Nace el lenguaje opuesto, que es el lenguaje filosófico. Acá viene un tema que siempre me gusta hablar con los alumnos de filosofía, ¿no? Como yo les doy griego y sobre todo mitología, les digo, no lean filosóficamente los mitos porque son lenguajes diferentes, son dimensiones diferentes. La mitología es suprarracional y la filosofía debe ser racional. No tiene, debe ser racional. Por eso el filósofo tiene que ser claro. Yo cuando se ponen oscuros, retuercen, tipo Hegel, dije, no, ya está, esto es un delirio. Claro. Cuando los filósofos buscan en la mitología me parece exquisito, pero cuando empiezan a hacer una mitología de la filosofía arman unos bolonqui de telenovelas, sobre todo los alemanes, ¿no? Nietzsche anda dando vueltas por ahí, ¿no? Claro, exactamente. Y los franceses del siglo XX, que bueno, directamente como ya estaban agotados, porque ellos ya habían dado todo, decidieron copiar a los alemanes. Entonces, ¿qué te encontrás, Diego? Con lo siguiente, son lenguajes que tienen dimensiones, por eso avalo lo que decía Diego, dimensiones. La dimensión mitológica es una dimensión simbólica y por ende es una dimensión que en un momento nos tenemos que callar, punto, hasta acá, ya está. ¿Opera o no opera? O sea, ¿nos hace un efecto o no nos lo hace? La filosofía es discutible. Claro. Es siempre discutible. Es decir, perfecto, está muy bien, puedo ser racionalista, empirista, qué sé yo, no sé, puedo ser platónico, aristotélico, no sé, lo que se te ocurra. No hay ningún inconveniente. El tema, me parece, es que en determinado momento hicimos un clic, ¿no? Históricamente, matamos el simbolismo, que yo no digo que está muerto, ¿no? Como bien decía Diego, no está, pero está en ciertas cosas, está en el arte, está en ciertas obras de arte, está en la literatura, en el cine, ha pasado, sigue manteniéndose, o sea, encontró un cobijo en esos lugares, en esas artes. Y por otra parte, la dominación del otro, es decir, somos seres racionales, punto, se terminó. Pero ahora, y ahora voy a lo que vos decías, ahora viene el empobrecimiento, ya ni somos seres racionales. Entonces, directamente, ¿qué somos? Somos entes por decirlo de una manera, entes
ni siquiera de pasión, entes de la irracionalidad más omnímoda. Entonces, todo puede ser justificado desde la irracionalidad. Estaremos cerca de ser el perro de Pavlov, tipo... Claro, Totalmente. sí, Sí. bueno, eso es el conductismo, y vos fíjate que es dominante en muchísimos aspectos. Incluso en la docencia, vos lo habrás escuchado, se habla de construir el conocimiento, del constructivismo. No se construye nada. ¿Qué es un bloque esto que tengo que poner un bloque encima del otro? No es eso. Es simplemente activar lo que ya sabemos que se relacione con un conocimiento nuevo. Es decir, leo por primera vez a Thomas Mann y bueno, con lo que tengo leído puedo leerlo de una manera. Dentro de 20 años leídas otras cosas, Thomas Mann cobra otro valor. Y sí, o no lo cobra y ya está, y se terminó. Pero no es una construcción, sino que es directamente un despertar de lo que ya sabemos, de lo que ya tenemos. Perdón por el platonismo, ¿no? Yo soy muy particular. Claro, pero en tal caso pienso que esa construcción no debería ser una construcción como un edificio, digamos, ¿no? Sino que debería ser otro tipo de estructura informe, podríamos decir, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Claro. A mí me pasa seguido que yo cuando hago alguna devolución de algún trabajo, yo hago preguntas más que afirmaciones, porque estoy apelando a aquella persona que está, no me gusta la palabra, pero produciendo, digamos, ¿no? Che, esto va por acá, va por allá. ¿Qué te está pasando con esto? Y yo desde acá estoy mirando esto y esto y esto. A ver qué podés extraer de vos, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno puede llevarle de... Es muy fuerte, ¿no? Pero de sabiduría o de conocimiento que uno tiene. Y me parece que a veces eso es un poco ir a contrapelo. No porque lo hacemos entonces somos unos grandes, sino porque ir a contrapelo es justamente estar poniendo en problemas todo el tiempo. Sí. Es cuestionar. De hecho, vos haces preguntas porque cuestionás. Claro. Y retomando una de tus ideas recientes, ¿no? Que decías que es un poco incómodo, que a veces uno no se anima a preguntar por qué o qué me lleva a... Y entonces elijo como se dice ahora, tu zona de confort. Claro, ¿no? La comodidad. La comodidad. Claro. Digo, voy al cine a ver una película para, como se le dice, pochoclera, porque quiero pasar un buen momento, qué sé yo, no me importa un carajo si está bien encuadrada, si hay continuidad. Quienes por ahí miramos las cosas de otra manera, no digo que seamos profesionales, porque no lo somos, pero por ahí uno dice, mira, acá hay un plano secuencia. ¿Por qué? ¿Por qué se elige el plano secuencia? Entonces uno cuando se pregunta y se cuestiona o es cuestionado, interpelado, está obligado a levantar la silla del asiento, levantar la mirada y decir, ¿por qué me está motivando esto? ¿A dónde me está llevando? ¿Qué me está moviendo? Y salir de la zona de confort. O sea, cuando uno lee a Bernhard, que yo no lo había leído, lo leí para preparar el programa, nos tomamos casi un mes para prepararlo, dije, este tipo está diciendo algo que es totalmente reaccionario y rupturista y no lo había leído. ¿Por qué no lo había leído? Bueno, quizá porque no tengo por qué haberlo leído, pero... Y a partir de ahí dije, bueno... ¿Por qué nadie lo había nombrado? ¿Por qué nadie lo había nombrado? Y bueno, hasta que alguien lo nombró, dije, bueno, acá hay algo, y salí de la zona de confort. Es muy incómoda la lectura de Bernhard. Para alguien que, bueno, uno tiene más o menos, como todos tenemos una zona de confort. Pero me parece que va por ese lado, y por muchos otros, ¿no? Como para empezar a entrar en calor sobre cuál es la situación actual de la producción o del trabajo con el arte. En definitiva, como bien dijo Sebastián, la educación, dentro de ella la literatura, el cine, son artes. Entonces, el arte demanda oficio, y el oficio demanda esfuerzo, demanda movimiento. Sí, pero ¿no les parece? Por ahí me estoy metiendo en terrenos fangosos, pero había un grupo argentino que decía cualquiera puede cantar, ¿no? Entonces cuando vos, ¿no? El Just Do It de la marquita esta de la pipa, Claro. está bien, todos podemos hacer todo en ese sentido, pero había algo interesante que decía Borges, que en una manzana podía haber 20 personas, corríjame si no era así, había 20 personas que escribían, pero con suerte había un escritor. Claro, bueno. Pero, a ver, pasa esto, Diego y Sebastián, hoy, con un celular, yo puedo hacer una película. Sí, querés, entre comillas. Y la subís a YouTube cuando querés. No, miento. Con un celular puedo filmar. Claro. Puedo filmar lo que se me ocurra. Sí. Y después Claro, si quiero decir, bueno, esto es mi ópera prima. No hace cine. No hace cine. Con un celular puedo, y con una computadora y con cierta pericia técnica, puedo
no sé, producir, entre comillas, un disco. Bien, hoy en día la técnica, ¿sí?, ya llevada a su máxima, a su paroxismo, ha convertido a todos en productores de contenido, como bien dijiste recién. Muchos escriben, muchos producen, pero pocos hacen cine, pocos son escritores, pocos son artistas. Entonces no todos pueden cantar, no todos pueden escribir, no todos pueden leer tampoco, o hacer cine, poniendo el marco en el que estamos hablando acá, ¿no? Porque la técnica está bien, por supuesto, y acá por ahí entramos en la contradicción de siempre, ¿no? Pero ustedes critican la técnica, la modernidad, pero están en YouTube. Técnica, claro. Y bueno, es el principio de Griffith, ¿no? Usar el artefacto para desmontar, sí, justamente. Claro, David Griffith, bueno, los vicios de ese artefacto. El problema a ver, ustedes hablan de literatura que tiene miles de años, ¿no? Y ha pasado por un montón de estadios. Nosotros tenemos un problema, que el cine nace con la post-revolución industrial, digamos, ¿no? Claro. O sea, ya nace con un problema entre la técnica, el tecné, digamos, y la expresión simbólica, digamos. ¿Qué hacemos con esto, digamos? Lo que era al principio un aparato para registrar nomás. Claro. Entonces, ya nace en conflicto, por decirlo. Sí, sin duda. Y que en tal caso, digo, porque hay un tema también. Digo, me había quedado pensando en esto de que no siempre no, pues yo creo que desde los últimos 2 siglos, calculo yo, y más en el siglo XX, que arte igual, o producción artística igual a rentabilidades, digamos, ¿no? Sí, por ende, concepto industrial, por ende, concepto de, y bueno, hago unos dibujitos y me gano hago un cosito y a ver si, total, ¿no? Entonces, pareciera haber ahí una degradación absoluta, digamos, de eso, ¿no? Y cada vez más, entonces cada vez se produce más y cada vez hay más paja y menos trigo. Claro. Sí. Cada vez hay más paja. Sí. Y menos trigo, ¿no? Claro. Y un poco coloquial, ¿no? Es decir, que cada vez hay menos voluntad de crear y sí más voluntad de producir. Claro. Fíjense que nos dicen consumidores. Ya no somos más espectadores y lectores, somos consumidores. Consumidores de contenido, ¿no? No te olvides que fuimos pueblo, o sea, fuimos ciudadanos, ahora somos gente. Claro. Y de ahí hemos pasado a ser consumidores, claro, es inevitable. Éramos personas, ahora somos, no sé, con lo que quieras con X. Es decir, nos hemos convertido en simplemente efectos de un consumo generalizado. Sumar también, Diego, que cuando ustedes recién conversaban el tema de que todos escriben, de que todos filman, de que hay, bueno, se democratizaron los medios, ¿no? Es la mirada general. Sin embargo, yo no puedo creer, no, porque lo compruebo, que por más que tengamos la facilidad de eso haya convertido a todos en Griffith, en Borges, en Coppola, no sé, en Cervantes. Yo tengo la suficiente edad como para haber estado en el Congreso Pedagógico. El último que estuvo, era estudiante secundario, tampoco tengo 1000 años, pero como estudiante secundario tuve que ir por la escuela normal al Congreso Pedagógico. Y en ese momento, Diego, ante colegas y demás, bueno, colegas, ante profesores, yo era estudiante, yo hice la siguiente pregunta, digo, ¿y los clásicos no se van a leer? Se armó un quilombo de novela. Claro. Yo ya estaba enfermo. Ya le gustaba, a esa edad le gustaba correr por las cornisas. ¿Qué quiero decir? ¿No te señalaron y te dijeron ustedes monárquico? Claro, siempre. A los 18 años decía que era monárquico, entonces imagínate ya todo el mundo. Pero, ¿a qué voy con esto? A que si la educación, o sea, este sistema, como decía vos, educativo, no me acerca a todos esos productos, a todas esas genialidades, ¿en qué momento voy a acceder? Porque democrático significa que le doy la posibilidad de que pueda acceder, de que, mira, esto es el Quijote. Después el tipo dirá, no me gusta, no, tiene razón, está perfecto, yo eso lo respeto. Pero tuve la posibilidad. Yo tuve música en la escuela secundaria
tuve 4 años de música y los profesores que tuve me hicieron escuchar de Bach hasta, no sé, hasta Charly García, todo. Claro. Porque había que valorar todo. Y en ese sentido, bueno, lo agradezco, porque hoy en día más o menos una idea tengo de todo ese mundo, qué sé yo. Mostraron, dijeron, está esto, ¿no es cierto? ¿Te gusta? Seguí investigando. Pero hoy en día eso se quita, Diego, por eso te hablaba de lo de los programas, ¿no? Se quita de los programas los clásicos, entonces tenés que leer la última novelita de, no sé, de Pindonga, qué sé yo, que es amiga de una profesora que está en la universidad y que por lo tanto la encajó. Y son ilegibles. Pero no será, en algún punto, digo, esto también poniendo en crítica a la institución educativa, por decirlo, ¿no? Que en muchos sentidos está en un lugar mañana sale un programa dedicado decadente, y yo lo veo, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, imagínense que veo las cosas que pasan y a veces me enojo mucho, de hecho me fui y volví, pero hay como una suerte de prurito de esto no les va a importar a los jóvenes. Y yo digo, ¿no? Como hay que ayornarse. Mirá, entonces, ¿cómo les voy a hacer leer a, no sé, Snorri Sturluson, por decir? Claro. No, sí. ¿Qué? Vamos a ir con las sedas, no sé qué, no, vamos con algo más actual. O sea, no hace tanto, yo hice secundario a principios de los 90, y me hicieron leerlos medio a las patadas, digamos, ¿no? Porque esa década fue un tanto vaciada, y hacer vinculaciones con los relatos antiguos, digamos. Claro, con la mitología, sí. Bueno, Diego, eso es muy notable. Yo sigo enseñando en la escuela secundaria y le hago leer a mis alumnos Edipo, Antígona. Entonces mis colegas me preguntan y me dicen, ¿pero cómo haces? Dice, porque a los pibes están leyéndolo en el recreo. Le digo, no, yo no hago nada, es Sófocles el que ya lo hizo. Claro. Yo no tengo que hacer nada. Solamente empezar a leerlo, porque los pibes, imagínate, van con el libro en la mano, con la fotocopia, me miran así como diciendo que plomo. Aparte yo empiezo diciendo, esto tiene 2500 años, ¿no? Hay que ver si nos engancha, a propósito, ¿no? Empiezan a leer, pero te juro, todos los años me pasa lo mismo, Diego. Llega el recreo, cierro el libro y digo, bueno, chicos, uy, no, siga. Entonces sigan ustedes, le digo, qué sé yo. Y vos le das la última novelita, el pescadito amarillo de tal cosa, y el pibe, ¿qué ve? Ve su vida ahí, que es igual, viste, que están en la Play todo el día mirando pelotudeces, y dice, bueno, ya está, ya la entendí, dice, porque ya es mi estupidez de todos los días. En cambio, ve un tipo que de pronto se casó con la madre, se arranca los ojos, qué sé yo, hay una desgracia, todo, se quedan enloquecidos. Porque despertó algo que es el origen del ser humano, ¿no? Ustedes saben que, perdón, ya te dejo, Diego, pero me pasa algo, yo soy de escuchar mucha música, no me puedo adjudicar la melomanía porque me parece una exageración, pero o por ahí porque me tocó a mí en mi generación, digamos, ¿no? Que vos escuchabas lo que te tocaba en tu época por una cuestión coyuntural, pero había, o por lo menos por ahí en el grupo que me tocó a mí, digamos, ¿no? La vocación por ir para atrás, ¿no? Entonces, de repente, claro, yo tenía 15 años, estaba escuchando a los Beatles, que hacía 35 años que se habían separado, ¿no? Por decir los Beatles, por decir irme a Elvis o irme más atrás, y ya tener 20 y empezar a escuchar un poco de música clásica. Y que hoy me pase que nombrar cualquiera de esos personajes, inclusive personajes que escuchaba yo, que eran novedad para mí cuando yo era un pibe, en esta enorme cantidad y en esta batea gigante de ofertas, del otro lado te miren como diciendo, ¿y esto de dónde lo sacaste? Digamos, ¿no? Como que quedó en el arca, digamos, ¿no? Quedó allá en el fondo. Me parece que es fundamental estar revolviendo todo el tiempo, ¿no? Con la voluntad de estar buscando. Sin duda. Es otra vez la marca de progresismo, ¿no? Llevado ahora a términos, ponerle musicales o literarios, etc. Hay que avanzar, porque volviendo un poco a lo que hablaban anteriormente, esto no va a enganchar a los pibes, esto los aburre, entre comillas, ¿no? Porque el profesor está aburrido. Porque el profesor está aburrido, por supuesto, porque lamentablemente yo participo en un grupo en Facebook, todavía soy de los arcaicos que usan Facebook. No, yo también, Diego, no te preocupes, somos dos Diego. Por mí está en Instagram, está como ADTV. Participo en un grupo de Facebook que tiene casi 30.000 miembros, que es Profesores de Lengua y Literatura. Entonces,
últimamente se generó un debate. A vos te gusta el Sí, masoquismo. me gusta caminar. Obvio. Me gusta arrodillarme sobre maíz. Caminar sobre carbón. Sí, Ah, hay publicaciones interesantes, pero el 80% de las publicaciones son del siguiente modo. Colegas, me recomiendan una novela actual que cruce el feminismo con el veganismo y con la lucha LGBTIQ y más no sé cuánto. Una novela que trate sobre la relación entre literatura y química. Una novela que... Y son publicaciones de ese estilo. ¿Por qué? Porque los programas de ahora ¿son para qué? son el para qué Claro. y no el qué. Y mucho menos el cómo. ¿Y el por qué? Y el por qué ni hablar, ¿no? Pero es el para qué. ¿Para qué? Para hacer un proyecto interdisciplinario con el área de química. Bueno, leete a Sábato, que era químico, no sé, Claro. qué sé yo. Claro. O lee Claro. algo... Guillermo Martínez, que es matemático, bueno, literatura y matemática, no sé, lee Claro. Los crímenes de Oxford, qué sé yo. No veas la película porque es muy mala. Pero, digo, esta cuestión de la inmediatez que tiene que enganchar, ¿no? Es el fanservice, como se Sí, dice sí. también No en cine. engancha, ese es el No, problema. es que, ¿sabes qué hace? Hace un anclaje, te arrastra un par de metros, como una linga, ¿no? Una linga de automóvil, ¿no? Que te quedé varado, bueno, agarrame de acá, llévame hasta el mecánico y soltame. Es eso y nada más. Como profesor de literatura me ha tocado trabajar en los secundarias de primer año a sexto, todos los cursos, y siempre está esta cuestión, ¿no?, de los colegas, no, ¿cómo no le demos los clásicos? Porque son aburridos, porque no se van a enganchar. Esta novelita es mucho más, No saben leer. es mucho más moderna, mucho más entretenida, y vos vas al aula, la lees, se las lees en voz alta a los pibes, y vos mismo, yo mismo como docente digo, ¿y qué les voy a decir de esto? Claro. Más que caer en el argumento y me acuerdo con la novela esta de Santana, Los ojos del perro siberiano, que era en un momento que era como la moda, ¿no? Y todos los pibes lacrimosos llorando porque el hermano que tiene sida, y se toma un tema tan complejo y se lo trabaja tan a la ligera, tan lacrimosamente, que lo único que podés hacer es decir, bueno, ¿y qué sintieron, chicos, con esto? ¿Y a qué lo lleva? Y lo seguís manteniendo en ese círculo vicioso de no poder salir de la coyuntura, y vos decís, bueno, ¿y qué más hay acá? Ya está, son 170, 180 páginas que quedaron en el vacío, en la nada. En cambio, como dijo Sebastián, lees Edipo. Me tocó trabajar Edipo en un colegio público de acá de la zona de San Miguel, al lado de una zanja de agua servida, donde los pibes estaban en todos los quilombos que pueden tener los chicos de un colegio público de provincia de Buenos Aires, y no al día de hoy, porque una alumna, unos años después, que la tenía en Facebook, me dijo, profe, todavía me acuerdo de Edipo, de lo terrible que fue cuando llegamos a la escena en la que Edipo se da cuenta de que se casó con la madre y que engendró. Qué bueno, profe, todavía y eso ya para mí es terreno ganado. Claro. 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 Yo igual creo que en algún punto, yo no sé por qué, tal vez debe ser algún problema mío, pero volviendo a mí mismo como alumno, yo tenía una docente que nos daba mucho de los contenidos que muchas veces ustedes comentan, pero tenía un método bastante drástico, en el cual el examen era oral y vos sacabas un papelito y había 3 renglones y tenías que decir de qué capítulo era. Claro, ella es el otro extremo. ¿No? Lo cual es casi, no sé qué es eso, es punitivismo, no sé qué es, como no lo sabés. Ah, no lo sabés. Bueno. Y era como, claro, yo había leído, me acuerdo hasta inclusive, esto lo tuve que hablar con el terapeuta. Porque habíamos leído La vida sueño de Calderón. Y teníamos que saber cada sueño, digamos, cada monólogo. Claro. Y esa idea de que tenés que saber de memoria, digamos, ¿no? Y ahora ya pasamos al otro extremo, digamos, ¿no? Bueno, lo que queda, queda. Claro, claro. Porque funcionaba, o sea, hemos pasado de una cosa que era de un, ¿cómo decirlo?, de un estadio en el cual los hechos de la literatura ocurrían casi como una repetición de lo que decían los manuales, ¿no? Claro. Vos pensás que escolarizado. Cuando yo estudié el secundario había 3 manuales, que era Loprete, ¿no es cierto? Estaba el de Estrada y no me acuerdo el de Capeluz. ¿Cuál era el autor? Claro, exacto. Esos eran los manuales. Entonces todos decían lo mismo, te traían el argumento de la obra y por qué pertenecía a tal movimiento, y la vida del autor, fundamental. Sí.
Bueno, ahora se pasó al otro extremo. La vida del autor no importa, si no sabe de quién es, no interesa. Se va directamente al texto, muchas veces sin contextualizarlo, y con la particularidad de que todo texto que presenta una complejidad, ni el docente la sabe resolver. Porque yo he puesto a prueba, Diego, con toda la maldad del mundo, he puesto a prueba a colegas a decirles, y decime una cosa, ¿por qué, no sé, suponete, ahora me viene, el Don Juan, no es el Don Juan, el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, dice, tan largo me lo fiáis? Y entonces, pero es un verso, sí, es un verso. ¿Qué significa? Es un dicho popular, ¿no? Y entonces, ¿cómo que es un dicho popular? Entonces veo gente anotando. Digo, ¿y qué estás dando? Claro, yo digo, sí, claro, estás dando un texto en el que no entendiste lo que tal. No, pero bueno, yo lo doy porque los chicos se dan cuenta de que es un engañador. Pero lo dice el título, el burlador de Sevilla. Ya estamos, ¿no? No lo lea, dale el resumen. Hay una cultura que tiene que ver con el resumen, ¿no? Todo se puede resumir, todo se puede reseñar. Todo se puede reseñar, que ustedes decían, el reseñismo era, claro, el reseñismo, que es un poco eso, ¿no? ¿Qué quiero decir, Diego? Que vos me podés contar Apocalipsis Now. No, la tenés que ver. No es Apocalipsis. Claro. No, la tenés que ver. Bueno, lo mismo con la literatura. Yo te puedo contar Edipo Rey, pero te digo, andale. No, es que yo puedo estar 1 hora hablándote de Apocalipsis Now por toda la gente que escuché y leí y demás, hablándote de la decadencia de la civilización occidental y de básicamente del suprahombre de Nietzsche, pero si vos no la ves, estoy diciendo lo que sea, o sea, puede ser palabra vacía, digamos, ¿no? Por ahí, en el ímpetu, te animo a verla, que eso es otra cosa, ¿no? Totalmente, claro. Es que si no se queda a mitad de camino, ¿entendés? Claro. Porque si no es un poco los que nos dedicamos a esto, ¿no? Lo hablaba hoy con una colega, profesores de literatura tenemos esta, y estimo que quienes estamos transitando la difusión por medios y demás, nos gusta hablar. ¿Y cómo? ¿Y cómo, no? Tupido. Y a veces a mí me han hecho esta crítica, ¿no? ¿Sabés qué? Me lo decía una profesora de práctica. El problema que vos tenés, ya en ese momento que era practicante, me decía, el problema que vos tenés, te gusta escucharte a vos. Te gusta escucharte. Digo, está bien, puede ser que sea una crítica, la tomo, la trabajo en terapia. El mejor lugar para que Mirá, para que te consuele, a mí me lo dijeron ya un par de veces. Bueno, Cirulo, a vos me parece que vos sos tan histrónico porque te gusta escucharte. No, ¿sabés qué pasa? Que cuando yo me escucho, pretendo que esa reverberación, esa resonancia, la escuche un pibe que a los 3, 4 años de haber terminado me diga, me acuerdo de cuando dijo tal cosa. Claro. Y vuelvo a la idea anterior. Ya es terreno ganado. Bueno, si eso implica que yo tenga que hablar 40 minutos haciendo relación, vos decías recién, ¿no? El suprahombre de Nietzsche y todo, y de pronto uno se encuentra leyendo Continuidad de los Parques de Cortázar y empieza a dibujar la cinta de Moebius y empieza a hablar de conceptos topológicos, filosóficos, ¿no? Del principio de mundos alternos, etcétera, en un cuento de 2 párrafos, y los pibes te quedan mirando y dicen, profe, ¿dónde sacó esto? No te voy a decir dónde lo saqué, esto está en el texto, a ver, hay que tratar de llegar a eso, y no decir que la historia es un hombre que está leyendo una novela y que de pronto se mete en la novela. El docente tiene que reponer también. Tiene que reponer lo que falta. Hoy en día es un laburo... Yo no le puedo pedir a un pibe de 16 años que sepa relacionarlo con Freud, pero para eso estoy yo. Pero aparte, Freud dijo tal cosa. Aparte, pensando un poco, haciendo un vínculo un tanto forzado, ¿no? Entre alegoría y símbolo, si le diésemos todo empaquetado, ¿no? Sí, estamos entregando mensajería, no estamos enseñando. ¿No? Bueno, vivimos un mundo alegórico, es un mundo alegórico en el peor sentido. Claro. Bueno, en tal caso la humanidad batalla con la alegoría desde que es humanidad, ¿no? Sí, totalmente. Porque necesita el relato. Necesita el relato empaquetado y facilitador de la realidad que uno vive. Exacto. Bueno, no es solamente relato, ¿no? No podemos vivir siempre, digamos, bajo la sombra de aquello que nos relata. Bueno, empezá a contar, empezá a meter mano vos, empezá a raspar un poquito, ¿no? La superficie, a ver con qué te encontrás. Y por ahí abrís una puerta que estaba vedada y encontrás otra cosa. Y ahí es donde ganas otra vez. Bueno, pero, profe, eso indica en términos heroicos un tanto de sacrificio. Yo no sé si hoy a los héroes no se los mira, disculpen otra vez el francés, como un boludo.
¿no? Y hoy una cuota de sacrificio por ahí está cerca de eso, digamos, ¿no? De hacer el esfuerzo, de vincularse con algo que está lejos de uno, de hacer algo por lo que a uno lo rodea, digamos, otra vez hablando en términos de que uno es parte de algo más grande. No, cuídate vos y quédate, que está bien, hay que cuidarse, obviamente, pero digo, es increíble, digamos, ¿no? Como cada vez, y esto nos toca a todos en realidad, inclusive inconscientemente, en muchos casos, para adentro, para provecho propio, digamos, ¿no? Claro. Porque es de alguna manera también la justificación de un modelo que parte de la base, de, como vos bien decías, Diego, de que somos consumidores y que por ende todo contacto que pueda existir en relación con abrir, con romper la pared sobre la cual en la cual nos quieren encerrar, evidentemente es lo subversivo, es el elemento que se opone. La subversión no es querer establecer el régimen comunista, es lo mismo, la misma historia, seguimos con la misma, mordiéndonos la cola como el perro. Entonces, realmente la subversión es cortarle la cabeza a la medusa. Claro, no quedarse congelado. No quedarse congelado. No queda claro. Por eso le corta la cabeza. Vos fíjate que si bien es la mirada, ¿no? Es la mirada lo que congela, es interesante ver que no la ciega, le corta la cabeza. Es decir, ya de por sí es la forma de pensar lo que hay que destruir. Esa forma de pensar, es un pensar nuevo. Y volviendo a lo que planteábamos en relación con lo que decía Diego recién, la tarea docente es una tarea que tiene que ser un tanto desagradable, porque es luchar contra algo que es un mare magnum, pero justamente es poner la gota de aceite en ese mare magnum para que sobreviva. Porque lo común va a ser justamente que sea la repetición de lo mismo. Yo cuando escucho a docentes que me dicen, yo tengo la utopía de... Listo, ya está, no hablo más. Pero, Olga, pero la utopía no se alcanza. Exacto. No llega nunca. Y como soy un realista simbólico, ¿qué digo? Bueno, seguí pensando boludeces, perdón, también por mi francés, seguí pensando boludeces, porque la realidad es que yo lo único que puedo hacer es abrirle una puerta y decir, existe, ¿sí? Claro. Si querés seguir, es tu mundo. Porque lo otro es planificarle la vida. Las utopías son planificadoras de la vida, no hay una que sea agradable. Sí. Yo he leído todas las utopías de Tomás Moro para acá y son realmente enfermedades mentales, donde justamente el mundo es imperfecto y tiene que seguir siendo imperfecto. Lo será, claro, Diego. Porque pensar una sociedad ideal es al pedo, es realmente, mira, al pedo. Sí. No podemos pensar una sociedad ideal, lo único que podemos es ir camino hacia una mayor capacidad de comprensión, nada más. Sí, e ir accionando en función de eso, ¿no? Totalmente. Muchas veces se idealizan miradas, qué sé yo, las sociedades nórdicas del hoy, digamos, ¿no? El avance, qué sé yo. Está bien, sí, todo, por ejemplo, qué sé yo, tienen resuelta la pobreza, digamos, por decir. Sí. Por decir. Sí. Sí. Pero tienen un montón de otras adverencias que nosotros ni siquiera comprendemos, en tal caso, por estar en el otro extremo del planeta, lo cual ya es mucho, digamos, ¿no? Pero... en ese sentido creo que se nos vende lo inmediato otra vez, digamos, ¿no? Es la tapa del diario. Entonces es muy problemático y yo creo que eso ustedes lo deben ver en la literatura, pero el cine es una catarata de contenidos, el audiovisual es una catarata de contenidos. Hoy el cine, la palabra cine, yo doy clases en una carrera de audiovisuales, de cine, ya hoy está más en boga la palabra audiovisual que cine. Claro, sí. ¿No? El título es, creo que es creador... diseñador de imagen y sonido, que es uno de los títulos que tengo yo, que yo digo, espera que voy a presentarlo para que me habiliten, no me habilitan a nada, porque no sé, diseñador de imagen y sonido, digamos, ¿no? Creador audiovisual, ¿no? Que es el título que da la NERC, creo. Claro, claro. Cineasta no hay más cineasta, no hay más director de cine. No, igual ahí también está la otra discusión, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las propias... No les quiero extender, estamos a 1:15 hablando, profes, pero bueno, pero ¿qué es la otra pregunta? Sobre si
el cine lo han, o la literatura la han cercenado, digamos, ¿no? O sea, la han como corrido a un lado y basta, esto siempre cuentan lo mismo, siempre pasa lo mismo. Vamos con cosas más del hoy y qué sé yo. Y ahí aparecen otras cosas que yo les tengo respeto, porque yo vengo de las artes plásticas, yo soy maestro nacional de dibujo, pero las performances y las cosas inentendibles y demás, Sí. todo bien, digo, yo me crié con el surrealismo, por decirlo, sobre todo con Magritte, pero hay cosas que yo veo que digo, no, pero esto es, como diría Michael Corleone, esto es un insulto a mi inteligencia, digamos, ¿no? Claro, claro, exacto. Pero sí, Mira, sí, perdón. simplemente esto. Viste, Diego, que Ángel suele decir que el cine llegó a su fin, ¿no es cierto? Sí. En el sentido de que llegó a un nivel de autoconciencia. Sí. Bien, muy bien. Con las películas que ya sabemos, con esas joyas. La literatura llegó a su autoconciencia mucho antes porque, como vos decís, tiene miles de años. Ya está. Es decir, a fines del siglo XIX, los tipos se pusieron el sombrero y dijeron, se terminó, ya está. Entonces fue necesario destruir y nació la vanguardia. Por eso hablamos de vanguardias. Claro. Porque había que destruir lo que ya estaba. El simbolismo fue el canto del cisne de la literatura. Se terminó. Entonces ahora, como decimos siempre con Diego, vamos buscando las esquirlas de aquello que estalló. Y cada tanto la encontrás, como te debe pasar a vos con el cine. Después de Coppola, después de El Padrino, de Carpenter, qué sé yo. Entonces, pero encontrás una perlita, Cada porque tanto. estalló. Claro, cada tanto encontrás. Sí. A nosotros nos pasa lo mismo. Claro. Bueno, y ahí, para no extendernos más, me parece que la tarea está en seguir, si aparece ese mínimo brillito, Totalmente. tomarlo, Claro. masticarlo, ver qué pasa, ¿no? Sebastián decía las esquirlas, ¿no? ¿Qué es una esquirla? Es un resto de algo enorme, estalló, ¿no? claro. Que estalló. Bueno, esquirla por aquí, esquirla por allá. Podemos ensamblar o podemos entender de dónde viene ese ensamblaje. Bueno, volver a la Edad Media. Volver a la Edad Media, qué sé yo. Pero Volver a la monarquía. te comento esto porque me parece sumamente interesante. No sé, yo digo que me parece sumamente interesante, pero hace poco un alumno en una materia que es taller de lectoescritura 2, que bueno, lo usamos para trabajar análisis de textos críticos, de textos literarios, me preguntaban, ¿qué es esto del simbolismo, profesor? Estamos analizando una novela de Carlos Fuentes, Aura. Y si usted habla de simbolismo, del análisis simbólico, mira, ¿querés entender lo que es simbolismo? Te voy a plantear un ejemplo cinematográfico. Entonces, como estábamos en el Zoom, les hice ver la secuencia inicial de Halloween, de John Carpenter. Bueno, digo, ahora vamos a verla, la vamos a ver sin ninguna palabra. Vamos a ver, ¿no? La escena en la que empieza, ¿no? La calabaza. Plano secuencia, la calabaza, la casa, la ventana que se apaga la luz, bueno, la escena, todo lo que ya sabemos de esa secuencia. La escalera, ¿no? El cuchillo, el sacrificio, bueno. ¿Qué es lo que vieron? Y bueno, que él entra a matar a la hermana. Bueno, ¿solamente vieron eso? Estamos en el horno, ¿viste? Porque no primer vieron, nivel. ¿No vieron el trabajo con la perspectiva de la cámara? ¿No vieron el momento en el que él ingresa a la cocina y el enfoque hacia el cuchillo, que además de ser un objeto de cocina, es un elemento sacrificial y además es un elemento fálico porque él va a sacrificar a la hermana por segundo? Bueno, todo lo que, gracias también al análisis que hace Ángel de esa película, uno va incorporando como conocimiento. Digo, ¿por qué hay una escalera? No es que es un instrumento artificioso del cine, no, ahí hay una idea simbólica, porque él está abajo, enmascarado, cuando sube es una cosa y cuando baja... Entonces el pibe empieza a mirar y dice, entonces el simbolismo es eso. Y sí, hijo, el simbolismo es eso, no es simplemente poner una paloma y decir, bueno, significa la paz. Claro, ¿no? eso Es una alegoría. Entonces cuando lo corres del lugar y lo llevas a eso, ahí es donde todo esto que hemos estado hablando durante 1 hora y cuarto cobra sentido. Claro. Es como despertar. Como cuando dice Ángel que, ¿cómo es que pone música de Bach y levita? Claro, sí, es un insulto a la inteligencia. Sí. ¿No? Y ahí es donde también, ya no hablo más, que lo leí en una de sus publicaciones de BSO, el cine, ustedes decían, creo que citando no me acuerdo a quién, en el cine el qué es el cómo. Yo digo, bueno, un poco en literatura bien leída también es eso. Digo, ¿por qué la literatura tiene el valor que tiene? ¿Cómo narro? Claro, a ver, detenete en el punto de vista del narrador, pero no para decirme, es homodiegético, es intrahétero, no sé cuánto. Esas son categorías estructurales.
A ver, ¿por qué elige usar en una misma oración? Voy a tomar el ejemplo del comienzo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Laurentino Buendía había de recordar el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ya en esa oración tenés todos los elementos de la narratología y del cómo plantear una historia que va a tener 500 páginas, y ya te ubicó, porque te puso en un tiempo futuro, ¿no? En una prolepsis. Después te planteó una analepsis en una instancia de enunciación totalmente atemporal, porque ese episodio va a ser retomado recién en el capítulo 20, ¿no? Cuando están por fusilar, y que sobrevive al fusilamiento, ¿no? Había de recordar el día que su padre lo llevó. Macondo era por entonces, y se va al mundo fundacional, al mito. ¿No? Entonces ya ahí es donde decimos, ¿qué es 100 años de soledad? Bueno, ahí en esa primera oración está configurada toda su estructura y toda su esencia. Ahí es donde configuramos o donde comprendemos esto que ustedes decían, que pasa en el cine. El cómo se narra es el qué se narra. Claro, sobre todo porque nosotros tenemos un concepto central que es el de la puesta en escena. Claro, totalmente. Puesta en escena como algo integral. No es, a ver, uno estudia cómo hacer los planos, uno estudia cómo grabar sonido, uno estudia bla, bla, bla. Después está el punto de vista y el cómo se presenta. Un vaso de agua en cualquier plano es un vaso de agua. Ahora bien, es lo mismo un vaso de agua cuando Carpenter hace un plano que cuando lo hace, no sé, Spielberg. Y no. Claro. Sigue siendo un vaso, digo, no me quiero meter con psicologismo como esto no es una pipa y todo ese tipo de cosas, sino que en realidad sí es un vaso de agua, obviamente, porque me parece que lo central es mirar la película o leer el libro, pasarlo lo mejor que puedas, ¿sí? O sea, vinculate desde el lugar del hecho estético, digamos, ¿no? Vincularse con la obra, pero que eso se abra, como el símbolo, ¿no? Que tiene capas infinitas. Entonces, El Padrino lo podés ver todos los años, porque todos los años vas a pensar algo distinto, porque la película es otra y porque vos sos otro. Totalmente. Obvio. Entonces, ese ciclo constante de la producción artística, me parece que es lo que hay que... Ciclo constante, entiéndase, del vínculo con, no del hacer mucho. Me parece que es algo que es difícil, pero que hay que seguir rescatando, porque si no... Sin lugar a dudas. Es la tarea. Hay que seguir puliendo la piedra. Sí. Miguel Ángel, ¿no? Que decía que estaba adentro, o sea, estaba el bloque, pero había que encontrarla, ¿no? La escultura. Totalmente. Bueno, nosotros tenemos una fascinación, perdón que vuelva a hablar, sí que no iba a hablar más, pero en este sentido, hacer una analogía con el arte de la fabricación de la katana japonesa. Nosotros tenemos una admiración por el arte y la literatura de Japón milenario, ancestral, y viendo un documental sobre el arte de la katana, hay un momento, bueno, no me voy a detener acá, busquen información y van a darse cuenta que no es solamente golpear un bloque de acero y hacer la katana. Hay un momento que es el encontrar el filo de la katana, porque cada katana tiene un filo, es como una huella digital. Irreproducible. Entonces, el maestro de espadas, le está enseñando al discípulo, y el discípulo está, digamos, enfrascado en querer afilar la espada de cierta manera. Entonces va el maestro, lo caga a pedo y le dice, no le busques vos el filo. La katana te va a mostrar cuál es el filo que ella tiene, porque ahí hay un proceso alquímico en el cual surge su identidad. Vos lo único que tenés que hacer es, como Miguel Ángel, encontrar adentro de ese bloque a David. La figura que está, claro. El arte tiene que ser saber encontrar lo que ese elemento tiene para decir y no forzar lo que tiene para decir. Si no, volvemos, como decíamos antes, a conducir hacia una alegoría. Claro. Rascar más allá de las cáscaras que nos venden, ¿no? Todo el tiempo. Claro. ¿No? Encontrar un poco más. Como decía Leono, la espada del augurio, ver más allá de lo evidente. Pero te me fuiste a la cultura pop, Diego, así no vale. Sí, bueno, todo esto es muy posmoderno, todo vale, ¿viste? Diego, Sebastián, hace 1 hora y media que estamos hablando, yo por lo menos estaría 2 horas más hablando porque... 2 horas. Vos me lo dijiste, digo, vamos a poner 1 hora de charla y sabíamos que esto iba a pasar, así que bueno, para nosotros es un placer. Y lo voy a hacer así ya directamente al aire, pero ya los invito a que no ahora, pero en un tiempito podamos volver a hablar.
Sí, por ¿Y supuesto. quién les dice que, no les digo que sea algo habitué, pero que cada tanto hagamos estos cruces? Porque ¿Cómo no? son muy placenteros. Sobre todo porque Bueno, poder encontrar un poco de charla más allá de la avidez de novedades, que es todo un tema, digamos, ¿no? Mirá, lo teníamos pendiente esto hace mucho, ya Sí. que nos hemos contactado por Facebook, bueno, por Instagram, hasta que finalmente dijimos, bueno, pongamos manos a la obra. Para nosotros es un placer enorme, es sin un duda. gusto. También, por supuesto, abrimos la invitación. Va a tener que ser por Zoom, supongo, una última página o un recreo. Sí. En el que, bueno, El estamos queriendo. recreo. Estamos detrás de alguna idea de compartir también estos espacios de lectura, porque es extremadamente generosa, son extremadamente generosos los lectores comunes, ¿no? Entonces nos han entrevistado a España, bueno, este diálogo en conjunto, y un poco queremos retribuir eso. Así que abrimos también la puerta del diálogo a hacer secciones luego. compartidas. Ay, va a ser un placer. Esto, como dice Ángel, ¿no? Está en nuestros temas, ¿no? Son parte de nuestros Sí, temas. y sobre todo esto terminó concretándose porque yo terminé de ver el capítulo que ustedes le dedicaron a Conrad. Mira. Y básicamente está entre las 3 o 4 películas que más amo, Apocalipsis Now, digamos, ¿no? Sin duda. Y tuve que volver al Corazón en las Tinieblas, digamos, ¿no? Entonces, Bueno. hablando un Alegro. poco con Fabio, le digo, bueno, por ahí, no ahora, pero por ahí en un futuro, hablar de la obra literaria, hablar de la película, yo básicamente la sé de memoria, pero voy a tener que volver a verla y voy a tener que volver a leer Conrad. ¿Qué les dice que puede quedar algo ahí interesante? No sé. Con gusto. Sí, por supuesto, Sí, por sí. supuesto. Felices de la vida. Bueno, Bueno. Diego, me resulta raro decir Diego Sebastián porque me falta poner mi apellido, ¿no? Vamos a decir, vos decís Diego Sebastián, nosotros decimos, bueno, Ahí Cirulo. está, ahí está. La mayoría de la gente me llama Cirulo porque es un apellido un tanto atractivo, o por lo menos ahora ya no tanto, ¿no? Con esto de la corrección política no tanto, pero en Claro. mis años mozos, que llamarte Cirulo era todo un tema. Y era, claro, era llamativo, Por la rima. claro, por cómo terminaba, por la rima, digamos, ¿no? Bueno, Diego, pero yo estoy más de moda, yo soy Porrini. Claro. Bueno, había un periodista que se llamaba Fassini, ¿no? Ya hablando de, ¿no? Claro. Así Claro. que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto son lo que legamos, ¿no? Lo que nosotros, ¿no? Obviamente. ¿Qué vamos a hacer? Profesores, muchas gracias por el tiempo. Saludos a Fabio, que bueno, próximamente esperemos que. Cariño grande, exactamente. A ustedes, muchas gracias, profe. Nos veremos pronto, espero. Los seguiremos escuchando. Nos vemos, Gracias, nos Diego. escuchamos Gracias. y aquí estamos, seguimos leyendo. Dos cosas. Sebastián, estás dando un curso sobre la Divina Comedia. Sí. Sí, empieza este viernes 7. Fantástico, porque seguramente debe haber mucha gente que se puede interesar o que se puede conectar. Te escriben a ADTV directamente y ahí. Escriben a la asociación que tiene un mail, o si no a DTV, sí, no hay O problema. por Instagram. O por donde quieran y ahí les damos, es todo online, así que pueden inscribirse, no hay ningún problema. Bueno, Sí. perfecto. Y la última, y no los molesto más. ¿Sale algún libro más? Aparte de... Estamos en eso. Sí, estamos en escribiendo. progreso. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Señoras y señores, muchas gracias por escucharnos y gracias a los dos profes. Seguramente en breve nos encontraremos nosotros viendo películas y ellos leyendo.